Bendita sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Estamos en este día celebrando la Eucaristía de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Nos sumergimos en este misterio de nuestra fe, en esta verdad sublime de lo que es el cristianismo, de lo que es nuestra vida cristiana si vivimos según la Trinidad, de lo que hablé en la homilía. En el relato de la lectura del Éxodo se nos muestra, se le da a conocer Dios a Moisés como un Dios misericordioso que camina con su pueblo. Luego nos dice Pablo que el Dios trino es un Dios de amor y de paz. Finalmente, el pasaje evangélico nos presenta a Jesús como Hijo único de Dios, enviado al mundo para darnos la salvación y la vida eterna. Celebremos entonces con mucha alegría esta gran fiesta y como siempre hacemos para poder celebrar dignamente estos misterios, nos reconocemos en la presencia del Señor confiando en su misericordia y con un corazón arrepentido reconocemos cuánto necesitamos de la gracia de Dios y traemos a nuestra memoria esas veces cuando la tentación pudo superar nuestro amor. Señor Jesús, tú don amor al Padre para toda la humanidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que nos ha redimido con tu muerte y tu resurrección. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, que nos das el Espíritu Santo para participar de la comunión de la Trinidad Santísima. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Reconciliados con Dios, unimos nuestras voces a los coros celestiales y decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Altísimo, solo tu Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Un desliz ahí al final. Oremos. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable, al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador. Te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos las lecturas. De la lectura del libro del Éxodo. Moisés subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando las dos tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas, se postró diciendo, sí, realmente me has brindado tu amistad. Dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado. Conviértenos en tu herencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ti eternamente, gloria y honor. A ti eternamente, gloria y honor.
Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Gloria al Padre y al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Al Dios que era, que es y que vendrá. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según el apóstol San Juan. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Así termina la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. En este domingo, este gran domingo, la Iglesia Universal Latina celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad o de la benditísima Trinidad, como he escuchado a algunos llamarle, la más bendita Trinidad, el Dios tres veces santo. Esta cita con la que comencé, que dije que es de Pablo, nos comunica ese misterio del Dios triuno para nosotros. Anhelamos el amor del Padre, el cual encontramos en su Hijo, quien se queda con nosotros en la comunión del Espíritu Santo. En este día se puede hablar y les puedo aburrir hablándoles de quién es la Trinidad inmanente, qué es el Dios en sí, cómo entendemos que es el Dios trino. Sin embargo, creo que es más importante hablar, aunque sí hablaré del Dios Trinidad inmanente y les aburriré un poco, es más importante hablar de lo que llamamos la Trinidad económica, que es el Dios que se relaciona con nosotros, cómo cada una de estas tres personas se relaciona con nosotros. Pero antes, vamos a hablar de cómo esta Trinidad se nos comunica hoy en las lecturas.
la lectura que la iglesia nos propone para el día de hoy y los que revelan la esencia de ese nuestro Dios. La selección del libro de Éxodo es corta, pero es muy reveladora. Es la cuarta y última teofanía de Dios a Moisés. La primera ocurrió cuando Dios se les revela a Moisés en la zarza ardiente y le da su misión. Luego de rescatar a los hebreos que llegan al monte Sinaí, la segunda teofanía es cuando Dios hace el pacto con Moisés, con su pueblo. Tercera vez, cuando Dios le da a Moisés la ley en las tablas de piedra. Y finalmente, cuando el pueblo ya dándole la espalda a Dios se rebela contra Dios. La cuarta y última teofanía, cuando Dios renueva ese pacto y perdona a su pueblo. Escuchamos a Moisés decir: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. En este momento comienza la historia de las altas y las bajas, de los vaivenes en la relación del pueblo con Dios. Como bien dice Moisés, es verdad que este pueblo es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado, conviértenos en tu herencia. En los pasajes anteriores a la lectura de hoy, les había dicho, los hebreos habrían erigido ese becerro de oro. Moisés, en un momento de coraje, había cogido las piedras, las tabletas de piedra, y las había destrozado. Pues hoy, en el pasaje que escuchamos, Dios restaura su pacto. Dios nos revela su misericordia. Este es el Dios del Antiguo Testamento. Muy lejos del Dios que por una mala lectura del texto se ha demonizado, por decirlo de alguna forma, porque pensando que disminuyendo al Dios judío se eleva al Dios de Jesús en el Nuevo Testamento, como si fuesen dos dioses diferentes. No hay un Dios bueno y un Dios malo. No hay un Dios de los judíos y un Dios de los cristianos. No hay un Dios justiciero justo y un Dios misericordioso, bondadoso. Solo hay un Dios que es uno y trino, un Dios que es justo y misericordioso. En fin, en la primera lectura de hoy se nos muestra que el Dios de la misericordia y de la redención es la identidad de ese Dios que hizo su pacto con el pueblo, que escogió a los hebreos, inclusive mucho antes de la primera alianza que hizo Dios con su siervo Abraham. Aunque el pueblo ha fallado, Dios siempre es fiel. Deus semper maior. Dios es siempre mayor. El pacto y luego la alianza de Dios con su pueblo no era un contrato técnico, era una decisión, era una elección de amor. Dios nos ama, nos crea por amor, nos acompaña con amor, nos fortalece con su amor y se nos pide simplemente que amemos a Él, que nos amemos nosotros mismos para que amemos a los demás. El amor y misericordia de nuestro Dios se ve claramente en el pasaje del Santo Evangelio según el apóstol San Juan que escuchamos hoy. Dios no cambió, Él es inmutable. No apareció otro Dios dejando atrás, reemplazando al Dios del Antiguo Testamento. Solo hay uno. El Dios que hizo el pacto con Moisés es ese Dios del que hoy se nos dice que amó tanto al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Este pasaje del Evangelio viene de la conversación que Jesús estaba teniendo con Nicodemo, que recuerden, era un fariseo devoto de su Dios, devoto de Dios, devoto de nuestro Dios. Y aquí, en esta conversación, Jesús se manifiesta como el nuevo Moisés. Si Moisés, como vimos en la primera lectura, fue el primer intercesor, el gran intercesor del pueblo ante Dios, aquí tenemos a Jesús, que es mayor que Moisés, que es el mayor intercesor de la mediación divina. En sus palabras, vemos cómo el poder de la fe nos pone en relación con Dios, nos lleva a la salvación. Escuchamos, el que cree en Él no es condenado, porque Dios no quiere condenarnos. Él está como el padre que tenía 2 hijos en la historia del hijo pródigo. Él está esperándonos con brazos abiertos, amándonos, esperando que la amemos de regreso.
Desde la eternidad, Él está esperando que nosotros le amemos, está esperando para tener una relación con nosotros. Y esta es la relación que expresa Pablo en su carta. El apóstol nos está motivando para que trabajemos para alcanzar la perfección, nos animemos unos a otros, vivamos en armonía y en paz. Cuando nosotros hacemos nuestra parte en este pacto de amor con Dios, se nos dice, entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con nosotros. El Dios uno y triuno permanecerá con nosotros. Pablo aquí introduce la palabra griega koinonia, comunión, para describir esta relación con Dios, que es la misma que expresa la relación interna dentro de Dios, del Padre con el Hijo con el Espíritu con el Padre. De eso hablar un poco. Cada vez que venimos a la Eucaristía o a una liturgia, lo hacemos en comunión, lo hacemos para crecer en comunión. Y si te fijas, las lecturas de hoy no han estado especulando sobre la esencia de Dios, haciendo teología alta, y yo espero no perderlo cuando empiece a dar un poco sobre Dios. Vemos en las lecturas de hoy la esencia de quien Dios es. Justo, misericordioso, amor, bondadoso. Vemos cómo estas lecturas también nos pueden aplicar a nosotros, cómo aplican a la iglesia hoy. Recordemos que ese Dios misericordioso se relaciona con nosotros de maneras diferentes. El Padre es creador. El Hijo Redentor nos lo revela. El Espíritu santifica a la iglesia establecida por el Hijo. Comprendemos hoy que el Padre sigue creando el mundo y nos pide que seamos co-creador con Él. Que el Hijo sigue revelando su verdad y nos pide que le ayudemos a revelarla a los demás. Que el Espíritu sigue santificando a su iglesia y nos pide que también nosotros lo hagamos. Pero no son tres dioses, es uno. Un Dios uno y trino que es creador. Padre, Hijo y Espíritu Santo son creadores. Ese Dios uno y trino es redentor. Padre, Hijo y Espíritu Santo son redentores. Ese Dios uno y trino es santificador. Padre, Hijo, Espíritu Santo son santificadores. Sin embargo, no son tres, es uno. Nos relacionamos con el Padre como creador, nos relacionamos con el Hijo como redentor, nos relacionamos con el Espíritu Santo como santificador. Y sabiendo todo esto, aún entendiendo la Trinidad como relaciones, Dios continúa siendo un misterio para nosotros. No son tres, es uno. Y es importante entonces entender lo que significa la palabra misterio. Por misterio, la Iglesia tradicionalmente ha reflexionado de manera apofática sobre Dios, es decir, lo que se llama la teología negativa, hablando de lo que Dios no es. La tradición, la Iglesia está contentado con tener este encuentro personal con Dios, aunque aceptando nuestra incapacidad para comprenderle, para aprehenderle totalmente. Yo aprendí del padre Jorge Ferrer, compartiendo él en una de sus homilías, que la búsqueda de la verdad existe en tres tipos de preguntas: el problema, el absurdo, el misterio. El problema es ese tipo de pregunta que tiene solución, la pregunta investigativa que tiene respuesta con el método científico, con el uso de la racionalidad. El problema tiene solución. Luego está el absurdo, que es ese tipo de pregunta que no tiene respuesta, un problema que no tiene solución. En lógica, muchas veces la forma de desprobar un enunciado es llevándolo hasta sus últimos consecuencias y probando que de una idea puede salir un absurdo. Y ese tipo de pregunta es el misterio. Un tipo de pregunta especial, inclusive enunciados, proposiciones especiales que pueden ser misterio, porque son enunciados, preguntas que vamos respondiendo poco a poco, que vamos entendiendo poco a poco, pero que nunca comprenderemos totalmente como Dios. Y aquí es que entra entonces la revelación, porque a Dios no lo podemos explicar, no lo podemos pensar. En la Escritura Dios nos explica a sí mismo. En la Escritura Dios se muestra así, se da así, se revela así. Esa es la forma en que conocemos al Dios. La iniciativa está siempre de parte de Él, que quiere que le conocemos, que quiere dársenos a conocer.
Hay un filósofo alemán, Max Scheler, que me gusta mucho, que él dice que mirando a la creación, en lugar de pensar de una pintura, que piensa en la pintura, alguien la pintó y piensa en un pintor, no, eso es un segundo momento. Para Scheler, la naturaleza es una ventana a través de la cual en un primer momento vemos al Dios. Y Scheler decía que en la creación no solamente podemos ver que Dios existe, sino que podemos entender que Dios es persona, la personalidad de Dios. Esto dicho, si damos por cierto que esto sea de verdad, podemos saber que es persona, pero no que es Trinidad. El Dios que es triuno se revela gracias a la Escritura. Dios lo revela en la revelación. Digo esto porque en tanto que Dios es misterio, lo que comprendemos de Dios a través de la teología positiva, la teología catafática, solo hacemos porque Dios nos lo ha revelado. No es cosa que nosotros hemos entendido, sino que Dios nos ha dado a entender. Dios que se ha revelado a sí mismo, Dios que se ha encarnado, el Dios que hizo su morada entre nosotros. Comprendemos así poco a poco algo de ese gran misterio que es Dios, gracias a la revelación. Sabemos sin comprenderlo que Dios es uno y trino, gracias a la revelación, gracias a este deseo que Dios tiene de que le amemos como Él es, como Él nos ama a nosotros. Desde nuestra limitación nos es imposible, desde nuestra propia racionalidad, aprender, entender, comprender que Dios es, qué es lo que Dios es, comprender verdaderamente su divinidad, entender esa esencia una y trina. Como matemático, les he dicho en varias ocasiones, yo soy actuario por profesión, me es totalmente inconcebible decir que 1 es igual a 3, pero Dios es uno, único, y también es 3, en tanto que existe con las 3 divinas personas. Definitivamente, esto es un misterio. Dios no es una unidad, es una unión, donde cada persona divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mora en el otro, mientras unidos moran en la creación, moran con nosotros, moran en nuestro corazón. Ese Dios uno y trino se relaciona con nosotros, habitando en nosotros. Primero, como dicen los 3 nombres de Dios, el Padre, y no es necesariamente, no entendamos que las 3 funciones que voy a hablar son sombreros de creador, redentor, santificador. No, son relaciones. El Padre es el Dios para nosotros. Dios nos ha creado por amor, para que le amemos. Nos ha dado el mundo, nos ha dado todas las cosas para que nos ayuden a amarle y servirle. Dios para nosotros, el Padre. Dios Hijo es el Dios con nosotros, el Dios quien se encarnó para conocer nuestra debilidad, para conocer nuestra realidad, que está con nosotros, que camina a nuestro lado. Plenamente, el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, el Dios que mora en nuestros corazones, que nos da fuerza, que mueve nuestras conciencias en el amor para tomar las decisiones, el Dios que siempre está en nosotros, aunque a veces nos sintamos. Ese es el Dios económico, el Dios para nosotros, creador, el Dios con nosotros, redentor, el Dios en nosotros, santificador. Con todo esto, les pregunto, cuando tú te relacionas con Dios, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Le oras a Dios en general? ¿Pasas tiempo con el Padre? ¿Conversas con el Hijo? ¿Celebras con gozo en el Espíritu Santo? ¿Cómo tú te relacionas con nuestro Dios? Cayendo en cuenta que no importa con cuál de los 3 te relaciones, siempre te relacionas con el Dios uno y trino. En el noviciado yo escuchaba a este padre que siempre le preguntaba a los novicios, ¿con cuál persona de la Trinidad tú te relacionas? Y cuando si me preguntaba a mí, se escandalizaría, porque yo le hubiera dicho, con ninguno, con Jesús humano. Pero en fin, ¿con qué Dios, con qué persona de la Trinidad tú te relacionas? ¿Con quién tienes tu vida de fe?
San Agustín decía que el Padre es el amante, el Hijo es el amado, el Espíritu Santo es el amor, la manifestación del amor entre ellos. Bueno, pues todos nosotros somos amantes, somos amados, podemos ser manifestación de ese amor. Todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios que es uno y trino. En cierta forma también nosotros somos trinitarios, cuerpo, alma y espíritu. Somos uno y tres a la vez, pero no voy a entrar ahora en la topología del ser humano. Hay que decir, antes de terminar, en el contexto de esta Trinidad, mencionando que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en estos días donde la idea del racismo está en todos los medios, con lo que ha ocurrido, con la historia, toda nuestra creencia de rechazo al racismo viene de esta idea de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Este Dios que es uno, que se manifiesta como Padre, Hijo, Espíritu Santo, la raza humana se manifiesta de tantas formas diferentes, todas hechas a imagen y semejanza de Dios. Todos somos lo mismo. Ser cristiano está opuesto a todo tipo de discriminación, porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. La invitación de hoy es una invitación a amar. En fin, entonces, oremos para que vivamos en el amor de Dios, en el amor hacia nuestros hermanos. Oremos para que esta solemnidad de la Santísima Trinidad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezca con todos nosotros. Oremos para que la comunión sacramental o espiritual, aceptemos ser agentes con ese amén para dar a conocer al Dios uno y trino, al Dios que es amor, para que le enseñemos al mundo a amar como Dios quiere que amemos. Que así sea. Nutridos por la Escritura, que aumenta nuestra fe, confesamos esa fe diciendo: creo en un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nosotros fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Cuando oramos, cuando confesamos nuestra fe, no solamente confesamos contenidos, también confesamos la certeza de tener a un Dios, de creer en un Dios que nos acompaña. Hermanos, movidos entonces por el Espíritu Santo, dirijamos nuestras plegarias al Padre por medio de Jesucristo, respondiendo a cada petición: Padre amado, escúchanos. Por la Iglesia, para que, viviendo la experiencia del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, anuncien al mundo el misterio del amor de Dios con alegría y unidad. Oremos unidos. Padre amado, escúchanos. Por los líderes del mundo, para que la Santísima Trinidad inspire sus proyectos para ser mejores países, busquen la unidad entre las naciones, el bien común y el progreso integral de la humanidad. Oremos unidos. Padre amado, escúchanos. Por nuestra comunidad parroquial, para que sea casa y escuela de comunión, donde las diferencias no nos separen, sino que nos sirvan para crecer y enriquecernos mutuamente. Oremos unidos. Padre amado, escúchanos. Por todos nosotros, para que seamos transformados por el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Oremos unidos. Padre amado, escúchanos. Por todos los necesitados, los pobres, los enfermos, especialmente los afectados por el COVID-19, los marginados, los que viven en soledad,
para que reciban consuelo de sus hermanos y con ellos puedan experimentar el intenso amor de la Trinidad. Oremos unidos. Padre amado, escúchanos. Por la tensión política que estamos viviendo en Puerto Rico y en Estados Unidos, por la tensión racial, por la falta de amor en el ámbito público, lo vemos en los discursos, para que el Dios uno y trino nos haga sentir su amor y así lo podamos compartir. Oremos unidos. Padre amado, escúchanos. Y por la intención de esta misa y por todas sus intenciones, entre ellas por el eterno descanso de Arno Donaducci, por la salud de Jason, por todas las intenciones en sus corazones. Oremos unidos. Padre amado, escúchanos. Padre Dios, acepta estas plegarias que te dirigimos por tu Hijo, en la comunión del Espíritu Santo, un solo Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios del universo, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora representamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. El agua y el vino nos asigna nuestra participación en la vida divina de participar de nuestra condición humana. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora representamos. Él será para nosotros de vida, de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y derramar en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi bendito Señor, límpiame mi pecado. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Padre nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y conviértenos por ellos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo, sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. A los ángeles, a ti, los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, te alaban sin cesar, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor Padre. Corazón te alaban todas las criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo. Mientras esperamos tu venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Ignacio de Loyola, nuestro patrón, el Beato Chali, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, tu obispo auxiliar Alberto, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con mi espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un signo de comunión fraterna. La persona que tienes a tu lado, que amas, dale un abrazo y un beso. Y a los que están lejanos, envíale tu amor, pensando en ellos, orando por ellos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida del mundo. Líbranos por la redención de tu cuerpo y de tu sangre de todas estas culpas y de todo mal. Señor, cumplir siempre tus mandamientos, jamás permitas que sufremos de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Cuerpo, como el Señor Cristo, me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Porque ustedes son hijos de Dios, infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Hagamos ahora un momento de comunión espiritual. Me postro a tus pies, Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, doblegado en su nada, y ante tu sagrada presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía. Deseo recibirte en la humilde morada que te ofrece mi corazón. Mientras aguardo la dicha de la comunión sacramental, anhelo poseerte espiritualmente. Ven a mí, Jesús mío, pues por mi parte me dirijo a ti. Tu amor abrace mi corazón en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti y te amo. Amén. Al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Unidos en medio del Sagrado Corazón, en la unión del Sagrado Corazón con la Eucaristía, recemos juntos el alma de Cristo, pero hagámoslo en plural, haciéndolo juntos. Y en medio del Sagrado Corazón, añadiendo esa línea que el beato Bernardo de Hoyos añadió. Después de Pasión de Cristo, corazón de Cristo, enciéndenos. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Corazón de Cristo, enciéndenos. Oh buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del maligno enemigo, defiéndenos en la hora de nuestra muerte. Llámanos y ayúdanos, mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos anuncios parroquiales. La parroquia San Ignacio de Loyola ha abierto sus puertas este fin de semana. Tenemos liturgias de la palabra sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 5:30 de la tarde. Tenemos misas domingo a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana en inglés, a las 11 de la mañana. Para registrarse para las misas pueden hacerlo a través del link que encuentran en la página de Facebook y en la ciberpágina de la parroquia.
Este tiempo es un tiempo para cuidarse. Los que están con nosotros virtualmente, que o no pudieron, o no se enteraron, o no quisieron ir a una misa presencial, no es tiempo de tener miedo. Es el tiempo de cuidarnos, el tiempo de amar al otro para no enfermarlo si somos personas que podemos aplicarlo, ¿no? Pero sea que vengamos a misa presencial o nos quedemos en misa virtual, no permitamos que nos domine el miedo, que nos domine el amor. Todo lo que hagamos sea por amor. Es tiempo, sí, de ser precavido. Seguimos recibiendo donativos a través de la página de Givelify. El link, enlace lo encuentran en la página Facebook, en la página de la parroquia. Llevamos casi ya 3 meses pagando facturas, pagando a nuestros empleados sin poder hacer colectas. Entonces, si quieren ayudarnos económicamente, dan donativo a través de Givelify, en el app, a través del teléfono. Si no le sientes cómodo dando tu tarjeta de crédito en el app o a través del website, envíanos un cheque, no nos envíes efectivo, pero envía un cheque simplemente para ayudar a las necesidades económicas de la parroquia. Continuamos recibiendo correos, mensajes, de sus mensajes pidiendo ayuda con intenciones de misa. El correo electrónico es Parroquia San Ignacio, psi.puertorico, psi.pr, ayuda 2020, @yahoo.com. Como dije cuando introduje el alma de Cristo, estamos en el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Este próximo miércoles tendremos un TAEC virtual. No lo hicimos el primer miércoles de mes como es habitual, porque el miércoles comienza la novena del Sagrado Corazón. Qué mejor forma de unir el Sagrado Corazón a la Eucaristía que teniendo esta adoración al Santísimo para comenzar la novena del Sagrado Corazón el miércoles a las 7 p.m. a través de Facebook y de la página de la parroquia. Continuarán mientras por el momento las misas virtuales, 9:30 en inglés, normalmente a la 1 en español. Hoy es que tengo un compromiso y tuve que adelantar un poco la misa. Los que se conecten a la 1 pues lo ven grabado, pero es misa, es igualmente válido. Darí continuará sus reflexiones en la semana y en algún momento, si fuese vemos oportuno, haremos misas diarias virtuales. En esta primera fase del protocolo de apertura no hay misas diarias presenciales, solamente de domingo. Misas diarias, puede que en algún momento comencemos a hacerlas a través de estos medios. Terminamos entonces. El Señor esté con ustedes. Con espíritu. Bajen las cabezas a tener una bendición sobre en este primer domingo de tiempo ordinario en la segunda parte. Usamos esa bendición que encontramos en la Biblia, la bendición triple de Aarón. Bajemos las cabezas. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar sus rostros sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Llamados a alabar, a hacer reverencia y servir a Dios uno y trino, glorifiquémosle con nuestras vidas y vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Durante la Pascua rezamos juntos en Regina Cleri. Pues vamos a terminar juntos también invocando a María, usando la oración del salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísimo, piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.